El músico que nos trae aquí hoy es el único ciudadano del mundo que tiene nacionalidad palestina e israelí, como lo oyes, y su deseo siempre ha sido establecer lazos de paz entre ambos pueblos, algo que parece difícil, pero que se ha convertido en su leitmotiv. Y es cierto que esto le ha costado más de un contratiempo y estar en el centro de la polémica. Este pianista y director de orquesta no necesita presentación. Daniel Barenboim, el maestro, es uno de los mejores músicos de nuestra era, sin duda. Nace en 1942 y estudia piano con sus padres. Desde muy pequeño y a los 7 años de edad ofrece su primer concierto. El público no para de aplaudir en esa primera ocasión. Hasta 7 bises tuvo que tocar, hasta que ya al final tuvo que justificar el final del concierto de esta forma. Paré el aplauso y dije, lo siento, he tocado todo lo que sé. No sé más. Y es que crece en una atmósfera musical única. Sus padres eran ambos profesores de piano. Ambos padres enseñaban música. Hasta el punto que de niño él pensaba que tocar el piano era algo que hacían todas las personas, todos los humanos. Porque también cada vez que llamaban al timbre era un alumno para recibir clases de piano. Todas las personas que conocía tocaban el piano. Cada vez que sonaba el timbre era porque alguien venía por una lección de piano, o con mi padre o con mi madre. Así que yo infantilmente seguramente pensaba que todo el mundo tocaba el piano, porque yo nunca conocía gente que no tocase el piano. Yeah. A los 10 años de edad emigra a Israel con sus padres, pero 2 años más tarde estos lo envían a Salzburgo para continuar estudios de música, concretamente dirección. Continúa estudios musicales en 1955 en París y pasa su adolescencia dando recitales de piano en Europa, por todo el continente americano y también en el lejano oriente. Desde tan niño el cambio de país ha sido tan frecuente que se puede considerar como ciudadano del mundo. Un argentino nacionalizado en Israel, en Palestina y también en España, y que actualmente reside en Berlín. Menuda encrucijada de culturas. Pronto asume este papel como elemento de cohesión, conciliador en el conflicto árabe-israelí. Making music together means to listen to the other. Un compromiso que le mantiene ocupado por décadas ya. Y es que podríamos hablar de la aportación de Daniel Barenboim sin hacer referencia a la música, y resultaría igual de relevante. כאדם בעל מחויבויות מוסיקליות ואנושיות עמוקות. Tal y como él define a su referente más importante dentro de la música, Ludwig van Beethoven, de quien afirma que por encima del músico había un gran humanista. Porque el mensaje de Beethoven es un mensaje de coexistencia, de humanidad. Y fiel a esta devoción que mantiene por el maestro, recoge el testigo de su mensaje de concordia, de unidad, de hermandad entre los seres humanos. האם העם היהודי, עם שההיסטוריה שלו רצופה סבל ורדיפות, יכול להרשות לעצמו להיות אדיש לזכויותיו ולסבלו של עם שכן? Su trayectoria musical es absolutamente brillante. 6 premios Grammy como director de orquesta, como director de ópera, como pianista también. Debuta como director en la Filarmónica de Londres en el año 1967. Y lo hace también como director en la ópera en el año 1973, con Don Giovanni, de Mozart. Entre los años 75 y 89 es director de la Orquesta de París. Desde el año 91 hasta el 2006 fue director de la Orquesta Sinfónica de Chicago. También es director musical general de la Ópera Estatal de Berlín desde 1992, aunque recientemente, por razones de salud, se ve obligado a dejar este cargo. Como pianista con un repertorio no demasiado extenso, con obras de Mozart, Beethoven, Chopin y Brahms, defiende la idea de que la interpretación ha de ceñirse al relato historicista, respetando al máximo la concepción de la obra por parte del compositor. El que ejecuta debería hablar el idioma del compositor. Y no le agrada en absoluto el exceso de expresión corporal, de gestos, de movimientos demasiado grandilocuentes, algo que comparte con su colega y amigo Arthur Rubinstein. Sentado al piano como se está sentado en la mesa, erecto, y todas estas
La parafernalia. El maestro no esconde su amor por el legado de Beethoven, tanto musical como humano. Su interpretación de las sonatas de este compositor es magistral. El equilibrio, todo en su justa medida, los planos sonoros, el respeto historicista al contexto concreto en que se compone la obra, a la personalidad del autor y a la escuela alemana de piano. Y es que a Barenboim no le gusta en absoluto que los pianistas se tomen ciertas libertades a la hora de interpretar a los grandes maestros. Y es que su forma de hacer viene a equilibrar la manera en que muchos intérpretes contemporáneos adaptan las obras de una manera que para él es excesivo. Que por supuesto son intérpretes que tienen su estilo, su propia perspectiva o enfoque, pero escuchar a Barenboim es como regresar a casa, como leer a los clásicos. Y es importante que alguien mantenga esta raíz, que intente interpretarlo tal como lo concibe el compositor. Resulta sorprendente la agenda del maestro, como pianista, como director de orquesta y también como humanista comprometido con el conflicto de Oriente Próximo. Y en lo que se refiere a esto último, para que te hagas una idea de cómo materializa esto Barenboim, en el año 1999, junto al filósofo palestino Edward Said, forman la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, que está integrada por jóvenes israelíes, palestinos y también de otros países árabes. Y este gesto le vale el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, galardonado junto a Edward Said por esta iniciativa. Y es que se muestra especialmente crítico con la ocupación de Israel de la zona de Gaza y Cisjordania. Barenboim es alguien muy respetado y es por eso que tiene esa autoridad, ese valor dentro de la lucha por la concordia y por la razón. Incluso le dedica unas palabras al presidente George Bush en relación con este tema. Dice textualmente: ahora incluso gente no demasiado inteligente está diciendo que la ocupación debe ser detenida. Y es que es sin duda esta ocupación con la orquesta Diván lo que hace que Barenboim trascienda más allá de la música. Y es que además también crea el foro de debate y reflexión donde se trata este conflicto entre Israel y Palestina. Es cierto que las primeras ediciones de la Diván se realizan entre Weimar y Chicago, pero a partir del año 2002 se establece el proyecto definitivamente en la ciudad de Sevilla, donde también participan jóvenes músicos españoles. En el año 2005 se alza la voz sobre este proyecto gracias al documental titulado El conocimiento es el comienzo, que gana un premio Emmy como mejor documental relacionado con las artes en el año 2006. Tal como narran los propios músicos, esta experiencia les cambia la vida. En su primer concierto en un país árabe se sorprenden de la buena acogida. What worries me so much is the distorted image. The media is spreading around all the time about the Arab and Muslim world. Y es que la Diván ha tenido la ocasión de interpretar en una gran cantidad de países en todo el planeta, pero será sin duda en el año 2012 cuando se produce el concierto quizás más emotivo, cuando la orquesta interpreta un ciclo basado en las sinfonías de Beethoven, haciendo coincidir la novena con la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres. Justamente la obra con la que Beethoven simboliza el espíritu de la hermandad, de la concordia entre los seres humanos, como así refleja la letra de su conocidísima coral. Barenboim declara que a partir de su posición de reconocimiento y persona famosa en todo el mundo, siente la obligación de señalar lo que le parece injusto, que es su responsabilidad hacerlo. Pero sí tengo la obligación de hacer pública una opinión sobre cosas que me parece que huelen a injusticia. Dos comunidades, la musulmana y la judía, envueltas en un conflicto que parece no tener fin. Déjame que te ponga un poco sobre el contexto. Desde la Primera Guerra Mundial, en 1918, momento en que cae el Imperio Otomano, Gran Bretaña se hace con el control de la zona palestina. Y los judíos se van instalando allí a partir de la Declaración de Balfour, en el año 1917. Pero la condición es que la comunidad musulmana que vive allí será respetada y tenida en cuenta. Es más, esta tierra está ocupada mayoritariamente por musulmanes. Vamos, que están condenados a compartir esta tierra sin más remedio. Pero en las siguientes décadas, miles de judíos se instalan en nuevos asentamientos dentro de la zona de Palestina, provenientes de toda Europa, que huyen lógicamente del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y esto hace crecer la comunidad
judía como nunca antes en la zona de Palestina, hasta el punto de igualarse con la comunidad musulmana, alrededor de 600.000 de cada lado. Y esto hace que en 1947 la ONU intervenga, delimitando los territorios árabes y judíos, pero los musulmanes no aceptan y esto nunca se lleva a cabo. Un año más tarde, en el año 48, el líder judío David Ben Gurión declara el Estado de Israel. Y claro, en 24 horas el resto de países árabes que rodean toda la zona le declaran la guerra al reciente Estado de Israel. Y este sería el primer instante, el punto de partida del conflicto árabe-israelí, algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Para Barenboim y Edward Said, la música representa ese elemento de cohesión que pertenece a todos los seres humanos, como un símbolo de concordia. La música permite juntar cosas que en la vida real no son posibles. Aunque es cierto que incluso la música puede ser usada como instrumento político. Y Barenboim ahí responde que la música no se deja poseer fácilmente. Y es que en el año 2001, Barenboim dirige la Orquesta Estatal de Berlín en la representación de la ópera Tristán e Isolda, en el Festival de Israel celebrado en Jerusalén. Y esto le valió de muchas críticas teniendo en cuenta quién es Wagner. Y es que este rechazo frontal no es por sus óperas, no es por el significado, por la letra, por lo que dicen sus óperas. Es necesario aludir a algo que sí es muy explícito: los ensayos antisemitas que publica en su día Wagner, que lo hace primeramente bajo un seudónimo en el año 1850, Pensamiento Libre, ya que no quería sufrir obviamente el rechazo moral de todo un colectivo, el judío. Wagner fue un antisemita asqueroso. Antisemitismo formaba parte del perfil de un nacionalista europeo. Claro. Pero rápidamente se rumorea que esto lo había escrito Wagner. Pero existe un texto, una carta, que le envía el compositor Franz Liszt un año más tarde, preguntándole si la autoría de ese ensayo era de él, de Wagner. A lo que este respondió: ¿por qué lo preguntas? Seguro que sabes muy bien que fui yo. Y no contento con esto, publica un segundo ensayo, donde ya aparece su nombre, ya no se esconde, y realiza unas declaraciones antisemitas del todo increíblemente inaceptables, que hablan de la autodestrucción, del hundimiento de la cultura judía. Pero también afirma que si dirige las óperas de Wagner es porque en el libreto de la ópera no aparece ninguna referencia antisemita, porque de lo contrario no lo haría. Y es que dentro del ensayo Wagner alude a la idea de que los judíos no son capaces de realizar arte y música moderna. Pero también es cierto que hay que entender el contexto histórico. En Centroeuropa existe un antisemitismo declarado, abierto, no hay ningún problema en manifestarlo. De hecho, los judíos hasta el año 1869 no se les permite circular libremente por Berlín. Pero de ninguna manera es justo vincular a Wagner con el holocausto nazi, con la forma descarada de manipular que tuvo Hitler tanto a Wagner como a Nietzsche como a otros, en una especie de racismo intelectual, el más peligroso de todos. Pero Barenboim separa el pensamiento antisemita de Wagner de su obra musical y dice que son mundos totalmente distintos. En el año 2003, en lo que se refiere al proyecto de la Divan, Barenboim sufre un duro revés. Fallece su amigo y compañero en esta batalla, Edward Said, y como él dice, se queda solo en esta misión de establecer lazos entre Israel y Palestina. And sometimes I think if Edward is not here, this is maybe a very bad omen for those of us who think that the two-state solution is the only solution. And now I'm left alone with this thing. It's very frightening. Barenboim asume que la Divan no va a solucionar el conflicto árabe-israelí, pero sí afirma que ha cambiado la mente de todos los que han pasado por ella, incluso la de él mismo. Not what Israelis expect from Arabic countries. That was a nice surprise. Que este proyecto ha concienciado y ha sido capaz de mover mentes en todo el planeta y que ha conseguido que al menos estos jóvenes sí que vean un futuro en el que es posible vivir juntos. Sin duda, este proyecto inmortaliza a Barenboim y a Edward Said y demuestra que esto es posible. Who knows how far we will go and whose minds we might change. Y nada más, hasta aquí llega este pequeño homenaje para una figura que es tan grande como músico, como humanista también, que ha sabido entender y recoger el testigo del legado humanista que inicia el propio Beethoven 2 siglos atrás. You really feel what you want to transmit, what Beethoven was thinking, a message of brothership. It's incredible.
Ya sabes que es muy importante para mí tu suscripción al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.